Ya, vemos 11 participantes hasta este momento, así que vamos a ir dando inicio a nuestra... Ahí viene, espérame un poquito. Martínez. Eso, por ahí, creo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Estoy revisando aquí que no se me quede nadie fuera de la sesión. A ver. Ya voy a ir viendo si alguien más va a entrar ahí me va a aparecer en la pantalla. Ya, por ahí sí. Bueno, primero que todo, darles la cordial bienvenida a esta sesión. Ya estamos en nuestras últimas, nuestro último módulo de toda esta capacitación donde hemos podido conversar, aprender, escucharnos, conocernos también y recorrer diferentes experiencias del hacer de ustedes en esta labor tan bonita que desarrollan en FONASA. Por ahí viene Sebastián, también lo voy a ingresar a Sebastián ahí. Quiero partir hoy día, primero que todo porque me llegó un correíto y me pidieron que lo comente. Entonces, me pidieron que les preguntara si habían todos revisado su correo. Hay una propuesta de cambiar la sesión, que era el jueves, al miércoles, entre las 2 y las 4 de la tarde. Ese horario lo propuse yo en mi caso, porque después a las 4 yo el miércoles tengo otra actividad. Entonces, lo que nos pedían era que por favor respondieran al correo, entonces ellos iban a poder tener ahí un panorama más claro. Hola, si se podía o no. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, si todos podían o no, y a partir de eso me iban a indicar si efectivamente se hacía la sección de mañana. En la sesión, la última sesión, vamos a tener una parte de la clase con material, digamos, que nos queda de esta capacitación, y luego vamos a pasar al horario de la evaluación, donde ustedes van a tener también toda la tarde. Yo pedí que estén abierto el cuestionario toda la tarde, hasta la noche, para que ustedes lo puedan desarrollar. Escuchándoles ese día y también revisando cómo poder hacer más fácil el proceso, generé un cuestionario con alternativas, ¿ya? Así que son preguntas cortitas con 3 alternativas donde ustedes van a poder ahí marcar la única alternativa que consideren correcta. Son 15 preguntas y esa va a ser, digamos, el formato de la evaluación. Ustedes van a entrar por la plataforma, por lo que me comentó Donaldo, y desde ahí ustedes entonces suben su evaluación y luego se van a el proceso, ¿cierto?, de revisión y todo eso. Así que en eso vamos a estar la última sesión. Y para quienes vienen incorporándose, me encantaría, voy a ir preguntándoles mejor para saber yo tener el antecedente si ya les llegó el correíto, si lo recibieron o si ya algunos ya lo han contestado. Noelia, en tu caso, ¿tuviste acceso al correo? Sí, sí me llegó. Ya. Respondí que me acomodaba al horario de mañana. Ya no, entonces tú estás ok. Le voy a preguntar a Nancy. Nancy, ¿tú pudiste ver ese correíto? Sí, Brenda, vi el correo y lo respondí. También estuve de acuerdo en hacer tu clase mañana. Ya, perfecto. Ahí la estoy registrando. Giovanna, ¿cómo estás, Giovanna? ¿Habrás podido ver el correíto? Hola, sí lo vi, ya respondí. Igual me acomoda para mañana. Ah, excelente. Súper bien. Ya voy a ir anotando aquí, registrando para que no... Está Giovanna. Estoy conectándome a un curso. Eliana también me dice que está con feriado legal, así que no hay problema de cambiar la clase. Excelente. Ahí tengo, la Elianita está, ok. ¿Quién más trae que no le he preguntado? Catherine, no sé, Catherine, si tú habrás podido ver el correíto. Ahí me indican, por favor, y ahí yo... La Vivi, por ejemplo.
por último me escriben ahí si no pueden hablar y yo voy generando el acceso. Por ahí. Brenda, María ¿Sí? Gutiérrez por acá. Ya. Sí, yo también contesté el correíto y también obviamente me acomoda para mañana porque incluso nosotros dimos la propuesta. Sí, ya. Gracias. Perfecto, perfecto. Ya, después, ¿quién más estará por acá? ¿Me cuentan, por favor? Está María Leal, por aquí. Hola, María Leal. Estoy haciendo la consulta si todos ustedes habrían podido ver el correo que les enviaron para hacer un cambio de horario del último módulo y de la evaluación, entonces así tener el jueves libre ya pensando la posibilidad de estar más tranquilos y celebrar como corresponde, dicen por ahí, nuestras fiestas patrias. Miguel, no sé si tu caso lo habrás podido ver. Ahí me comentan, por favor, y si alguien se me queda y me van avisando, yo los voy a ir notificando. Lo importante es que por lo que estoy observando, la gran mayoría de ustedes logró ver el correo. Sí. Hola Brenda, con Tania. Yo no lo Hola, vi, no Tania. vi el correo, pero sí me acomoda para mañana. Ya, querida Tania, mira, te voy a pedir que luego, durante al final de la sesión o cuando si tienes disponibilidad el ratito que tengas, de enviarles un correo porque ellos necesitan que ustedes les confirmen. Así que excelente, ya, sí. Tania. Sí, lo que pasa es que no lo he podido ver porque mi correo está en otro lado y ando trabajando en otro lado, entonces no, pero lo voy a revisar, voy a ver un tiempito. Ya, perfecto, excelente. Querida María, ya me queda claro. De todas maneras, yo te propongo que igual le contestes lo que pasa en el tema tuyo con la sucursal a ellos y ellos ahí van a evaluar cómo quedaría. Y como siempre decimos, las sesiones y todo está grabadito, pero por favor para que les contesten y tengan ahí el panorama. Ya, excelente, súper. Muchas gracias. Ya, estimados, si alguien más por algún motivo no ha podido ver el correíto, yo luego lo voy a repasar, reforzar para que ellas puedan recibir toda la información del curso y ahí acordar bien la finalización de este taller. Así que, bueno, como siempre, mi más cordial bienvenida a todos y a todas ustedes. Vamos hoy día a desarrollar, como les decía al inicio, nuestro último módulo, la primera parte, y nos quedaría una colita nomás de este módulo antes del proceso que sigue, que es de la evaluación. Yo voy a revisar acá porque escucho todavía ruido, pero voy a poner aquí silenciar para que no, por si acaso alguien se lo que prendido. Eso no significa que no puedan hablar, todo lo contrario. Estamos en eso estamos. Ya. Bien, aquí estoy viendo los chats que me van llegando. Ya, perfecto, Miguel, muchas gracias. Ahí está Miguel con su respuesta. Bien, pues vamos hoy día a conversar respecto a lo que significa, ¿cierto?, las situaciones conflictivas, que es parte de los procesos de la atención al usuario. Y también en este módulo vamos a poder revisar algunos elementos que nos permitan gestionar las situaciones estresantes. Y algo que vamos a abordar en la última sesión va a estar referido a un poco a lo que significa el autocuidado. Se nos hablaba mucho, o en la propuesta que me entregaron a mí del tema de la pandemia, donde sin lugar a dudas hemos visto un avance en los estresores, lo vemos en nuestro actuar, ¿cierto? En todo lo que implica la salud mental, tanto en el trabajo, en las familias, lo que ha significado el encierro, lo que ha significado la incertidumbre laboral, lo que ha significado la preocupación por el mismo COVID, la enfermedad misma, ¿cierto? Las lamentables y tristes pérdidas de familiares y en las condiciones que todos hemos visto, ¿cierto?, cómo se ha ido desarrollando esta pandemia, que sin lugar a dudas nos colocaron a todos, y a nivel no solamente en Chile, sino a nivel mundial, en una situación crítica. Cuando estamos en situaciones críticas, en escenarios de incertidumbre, somos más propensos, cuando sentimos que no tenemos el control de una situación, mucho más propensos a desarrollar estresores que si no los manejamos, ¿cierto?, desde el autocuidado, pueden
¿cómo se llama?, tener un muy, muy mal resultado a la hora no solamente relacional, sino con nosotros mismos. En el objetivo que ustedes revisan acá conmigo está desarrollado con bases teóricas y prácticas, aprender a abordar, disculpen, situaciones conflictivas, y también aprender a autogestionar situaciones conflictivas con estrategias de autocuidado. Así que, como nuestro tenor ha sido, vamos a seguir desarrollando nuestra sesión desde lo que significa la escucha entre nosotros, el poder desarrollar diálogos participativos que suman muchísimo al aprendizaje colaborativo, desde la experiencia y también desde los conocimientos que ustedes tienen, lo que yo pueda ir aportando en esta sesión. En este temario, algunas cosas que vamos a ir revisando, por ejemplo, qué son las situaciones conflictivas, por qué se queja un cliente o usuario, ahí va, ustedes también van a tener la oportunidad de poder contar algún caso cortito, algunos conceptos, qué sugerencia, qué reclamación, que ustedes también puedan ir aportando al curso, cómo ustedes lo desarrollan, cómo se realiza, ¿cierto?, en su organización, cómo ustedes lo gestionan. ¿Cuándo se quejan más los usuarios? Vamos a ver una dinámica de lo que va pasando en una situación conflictiva, cómo evoluciona esto y cómo podemos enfrentar este conflicto que nos puede abarcar en algún momento. Así que ese va a ser principalmente nuestro primer enfoque dentro de esta sesión. Bueno, algunas cosas que vamos a ir compartiendo dentro de las principales causas, de acuerdo a algunas observaciones de distintos autores, de distintas experiencias. Voy a hacer un alto. Viviana me dice, a ver si alguien le puede responder, estimado, por favor. Dice, buenas tardes a toda una consulta. No encuentro el correo. ¿Cuándo lo enviaron para responder? Lo enviaron hoy día, lo envió Ana Trigo. Ya, perfecto. Ahí está la respuesta. Muchas gracias. Bien. Algunas principales causas, bueno, de los conflictos o de las molestias, como decíamos por ahí, falta de información adecuada, que lo hemos ido hablando en el trayecto de este curso. Ahora, estas faltas de información adecuada pueden verse en diferentes situaciones, simplemente porque hay una desinformación de parte del usuario o porque de pronto caemos en el proceso de que hacemos una lectura muy rápida, una prelectura, o escuchamos la mitad de algo y nos generamos automáticamente una idea y no tenemos toda la información, y por esta razón manejamos esta falta de información. Vamos a lugares donde no está toda la información, entonces hay diferentes situaciones y causas que pueden generar esta criticidad, malos entendidos, cuando hay una mala interpretación de una información, cuando esta mala interpretación desde el punto de vista del usuario es porque está, lo hemos hablado, ¿cierto?, en un canal más cerrado, más sesgado frente a la escucha, y también dentro de lo que cree o lo que quiere o lo que espera y lo que se ofrece, ¿cierto?, o lo que hay dentro del proceso. Algunos errores que pueden ser involuntarios, y esto puede generar, yo me acuerdo, alguien de ustedes, no sé si fue Juan José, alguien que nos hablaba de ustedes respecto a poder reconocer también cuando hay una equivocación dentro de algún proceso, desde la humildad. También pudiesen haber, ¿cierto?, generarse algunas de estas situaciones, como dice ahí, involuntariamente, pero que de alguna u otra manera igual van a impactar en una mala información, y esto generar una molestia de parte de un usuario. Relacionado con desacuerdos, todo lo que yo estoy necesitando o lo que yo quiero que suceda como usuario, beneficiario, no me lo está otorgando la institución o ustedes, ¿cierto?, como funcionarios que tienen ese canal directo para poder resolver ciertas problemáticas, las percepciones que las estudiamos también en alguna de nuestros módulos, cuando son percepciones contrapuestas, lo que yo creo que es y lo que me está diciendo el otro, en canales que están disociados, reacciones emocionales desfavorables, cuando ya lo hemos también conversado, nuestro usuario viene en un tono que no es
el tono, el mejor tono que abre una conversación, sino viene ya con una reacción, con una ofuscación al ataque, dicen algunos, ¿cierto? Al choque, o simplemente no quiere escuchar. Y también, no solamente desde el usuario beneficiario lo hemos hablado, cuál es el tono que tenemos nosotros en nuestro lugar de trabajo para poder enfrentar estas situaciones, cuando sobre todo no necesariamente estamos, dicen por ahí, en un día que ha sido el mejor día, que de pronto se van juntando situaciones que se nos van acumulando y estamos ya en un nivel de estrés o un modelo estresor que un poco nos bloquea esta capacidad de poder escuchar mejor, ya de poder desarrollar un mejor proceso. Fallas o fallos en la comunicación. Y también veíamos algunas situaciones, ¿se acuerdan en la sesión anterior, sobre algunos conflictos que pueden existir incluso entre los departamentos de atención al usuario? Algunos dicen por ahí cuando hay un pimponeo, el tirarse la pelota, el no hacerse cargo, o simplemente en algún momento no querer atender una necesidad desde lo que está ocurriendo o no. Así que esto es básicamente algunas principales causas que más se juntan en los procesos de atención del usuario, que no significa que son las únicas. Ustedes también ahí pueden ir aportando, ya sea por voz o por chat, si se les vienen a la cabeza algunas otras a partir de lo que ustedes mismos han vivido en este proceso. ¿Por qué se queja el usuario? Algunas causas más comunes, y aquí yo les voy a invitar a hacer el recorrido conmigo. Yo tengo algunas y les voy a invitar ahí, si ustedes gustan, por chat, o insisto, si alguien lo puede decir por teléfono, yo también lo voy a registrar acá, que sume información. ¿Por qué se queja el usuario? Algunas causas más comunes, porque consideran que el precio es alto, por ejemplo, o injusto. Se queja por las esperas, la cantidad de tiempo de atención de un trámite u otro trámite, tanto de él o cuando él está, ¿cierto? No solamente gestionando el trámite, sino a veces hay otras personas que están delante de esta persona y sienten que se está demorando mucho. Ya también comienza a cambiar el tono emocional. Parece que había alguien que tenía el micrófono abierto, que no sé si quería... Ya, muchas gracias. Ya, por favor, Tania, querida. Sí, lo que yo siento que a veces reclaman más las personas por el tema de cobertura. Sienten que ellos al haber aportado tanto, es poca la cobertura, porque es lo típico. Yo he aportado toda mi vida, primera vez que me enfermo y qué baja la cobertura que tienen. Sí, yo creo que eso es lo más, y es lo más complicado de nosotros de explicarles, de hacerle entender que somos un fondo común, que esto... Entonces, yo creo que eso es lo que más, y a veces yo siento que a veces hasta a nosotros nos da un poco de cosita explicarles que, pucha, no es individual, que sí, muchas veces tienen grandes aportes, pero lamentablemente es así. Perfecto, encuentro súper relevante, Tania, porque en algún momento tal vez a ustedes, por lo menos a mí, yo lo he vivido también, me ha pasado justamente desde esa experiencia respecto a la cobertura. De pronto, yo no sé cómo lo ven ustedes, me gustaría mucho escucharlos en ese lado. Si hay poca cultura o poco conocimiento de lo que significa el Fondo de Salud en relación a FONASA, lo que pasa de pronto con las ISAPRES, ¿cierto? Que de pronto en esta falta no sé si de información, sino de interés por conocer cómo funciona la salud, cómo funciona el sistema de salud donde nosotros nos acogemos voluntaria o incluso a veces no es voluntariamente porque es donde podemos acceder, y esa falta de conocimiento de pronto genera un poco esta molestia. Ahora, no podemos decir tampoco que hay situaciones que de pronto, independientemente que haya alguna información o tengamos algún conocimiento respecto al tema, también sentimos de que el sistema se vuelve injusto cuando uno sobre todo dice que yo casi prácticamente no lo ocupo. Son diferentes puntos de vista ahí. Así que ahí dejo un poquito abierto el escenario respecto a lo que nos plantea Tania. ¿Cuál será? ¿Por qué esta queja sienten ustedes que es más común? ¿Es falta de información, falta de conocimiento, falta de interés de poder tal vez conocer cómo funciona
este sistema de salud, poca participación de las personas. ¿Cómo lo ven ustedes durante la trayectoria que tienen acá en FONASA? Noé, creo que tú tienes ahí tu micrófono abierto. ¿O no? Ahí. Ahí no, parece que no. Yo, Ya. Brenda, Ahí, Brenda, sí. sobre lo que tú planteas, yo siento que es mayor desconocimiento, no hay. De hecho, creo que ahora, en este tiempo, la gente está tomando más interés en entender cómo son los sistemas. Pero yo llevo 13 años en FONASA, y sí hay un cambio desde que entré ahora, en cómo la gente de a poco se está tratando de interiorizar más en los temas. Siempre está igual, de todos modos, la ignorancia del sistema, pero yo siento que es más que nada por eso. Una vez que uno lo entiende, y bueno, uno también como usuario de otro servicio y todo, si uno se comienza a interiorizar para qué, uno lo va a entender. Lo puede encontrar injusto, pero lo va a entender. Correcto. Entonces yo creo que es más que nada eso, falta de información, pero cada vez, y yo creo que también depende de nosotros, de la orientación que damos nosotros, porque aquí es correr la voz. Entonces yo le explico bien a una persona y resulta que esa persona le va a explicar bien a la vecina y la vecina le va a explicar a otra persona y así. Entonces, eso, muchas veces incluso nos pasa, yo creo que este mismo tema de correr la voz, el auge, por ejemplo, ¿no? Si el auge es gratis, no, el auge es gratis, 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 gratis. Y resulta que después llega un cobro, ¿y por qué? No, es que mi vecina me dijo que era gratis. Y yo cuando fui al hospital nadie me cobró, entonces gratis. Entonces, claro, falta una explicación, falta interiorizarse. Y también depende de nosotros poder, o por lo menos a 1 o 2 o 10 personas de las que atendemos, darle bien la información, que queden clarito y que se esparza un poquito eso. Perfecto, Tania. Súper, muchas gracias. Ahí, por favor, dejo a ustedes ahí también esa oportunidad de poder conversar estos temas que son súper relevantes. Esa voz, como tú dices, no sé si se acuerdan ustedes del juego del teléfono. Muchas veces cuando éramos chicos nos hacían jugar el teléfono y alguien escuchaba algo, escuchaba lo que interpretó y se hacía correr la voz, como dice Tania, de una manera totalmente desequilibrada o no informada de una situación. Entonces, sí, es muy posible que hoy día, cuando hablamos de que tenemos un usuario un poco más informado, más interesado, pueda ayudar a resolver esta problemática que no es menor, que es bastante recurrente, como nos explica Tania, pero también desde el lado de la información, desde ustedes o desde la misma organización con los canales de difusión de esta información. Es importante una educación frente a nosotros como usuarios del sistema, pero también desde el canal de la organización para ajustar y reducir esta zona problemática de las quejas. Así que encuentro muy, muy relevante lo que tú nos dices, Tania. Acá quiero leer a Eliana, dice, yo pienso de lo mismo, dice que es la cobertura y en el sistema institucional las atenciones muy lentas. Eliana, no sé si ahí nos puedes argumentar qué significa de que es más lento las atenciones de ustedes dentro de su flujo de personas que tienen día a día o en el proceso mismo de lo que dura a lo mejor algún tratamiento, alguna resolución, alguna documentación. Ahí sería interesante conocer un poco más profundamente esa información. Ahí quedo atenta ahí a tu comentario si alguien más nos quiere aportar desde ahí. Muy, muy bien. Ahí está, estimados, abierto el chat y el micrófono para quienes quieran seguir aportando sus conocimientos y sus experiencias. Bueno, hablábamos de las esperas, errores en el servicio, en la facturación. Ahí ustedes tendrían que hacer un cotejar dentro del trabajo que ustedes desarrollan, cuánta cantidad, cuántos errores, cuántos fallos pudieran haber en la facturación, si esto depende necesariamente de la persona, ¿cierto? Como ustedes que están ejecutando el trámite, o que de repente también hubiese algún fallo a nivel de institucionalidad, ¿cierto? Dentro de algún proceso, que también puede implicar una molestia, una queja, un mal rato o una demora innecesaria dentro de una temática, ¿cierto? De algún requerimiento que se nos haga. No sé qué piensan ahí ustedes, si hubiese algún error en el servicio. Sí, por favor, mientras ahí veo lo de María Gutiérrez. Cuando veía el tema de facturación,
muchas de las cosas que nos pasa a nosotros es que el usuario tiende a sumar lo que es la prestación FONASA cuando hay una intervención con costos de la clínica. Entonces ellos llegan con una evaluación, una cotización de la clínica de 5 millones de pesos y se encuentran que la prestación que tienen que pagar son a veces 500, 600 y los costos de la clínica. Entonces ellos suman todo. O sea, FONASA me está cobrando todo esto. Y ahí tienes que empezar a, lo que decía mi compañera anteriormente, a desglosar los pagos. Esto es FONASA, estos costos de la clínica y empezar a hacer la diferencia. De hecho, incluso muchos te tienden a entregar el presupuesto de la clínica y bueno, ¿y qué es lo que yo voy a pagar desde este valor? ¿Qué es lo que yo voy a pagar por FONASA? Y tienes que estar tipeando, estos costos corresponden al procedimiento, estos costos corresponden a insumo. Entonces, claro, la gente, si bien es cierto, hoy está más informada, pero tiende a facturar salud en un solo total. Entonces, cuando tú le aclaras que hay una diferencia entre el procedimiento más lo que cobra la clínica, y que ellos dicen, bueno, si yo me voy a esta clínica, ¿por qué me está cobrando tan caro? ¿Por qué FONASA me cobra tan caro en esta clínica y en esta otra clínica me sale más barato? Entonces tú tienes que volver a partir de cero y volver a explicar que el procedimiento FONASA es el mismo, lo que cambia son los costos de la clínica. Claro, esta clínica puede cobrar lo que quiera por sus insumos y esta otra puede cobrar mucho menos. Pero el procedimiento en sí FONASA es el mismo. Entonces ahí tú les separas y ya no se hace tan injusto FONASA y el seguro de salud y se hace como que no es que tú responsabilices a la clínica, sino que le haces ver la realidad. Claro. O sea, porque tienden a generalizar, este cobro, esta operación me sale 5 millones. Y al final lo que pagan por procedimiento es mucho menor. Entonces tienes que empezar a desglosarle los pagos. Y le aterrizas a la realidad de que esto es lo que usted va a pagar por FONASA, lo que corresponde. Entonces ya no es una sola, o sea, no es FONASA en sí el que te está cobrando todo el proceso, toda la operación. Claro, pero es un tema de, uno, tener la disponibilidad, la disposición de entregar esa información, porque tú miras para el lado y ves que, por ejemplo, nosotros somos una sucursal súper chica, nuestro aforo es de 3, entonces yo tengo atendiendo uno, 2 sentados, y como la sucursal es tan pequeña que yo veo desde el ventanal hacia afuera, toda la gente que, entonces tú miras hacia afuera y tienes la fila afuera, entonces tienes 10 esperando afuera, 1 sentado enfrente, 2, entonces tú miras y dices, pero te tienes que tomar el tiempo, porque es como lo decía mi compañera, ella le va a contar al otro, ¿sabes qué? Yo me hice esta operación, no, pero este no es un total, hay que desglosar la clínica con el procedimiento, pero es disposición, disponibilidad, paciencia, porque tú les explicas y al otro te vuelven a hacer la misma pregunta, pero la clínica, ¿cuánto voy a pagar? Entonces, y ahí tienes que dar, obviamente la información tampoco, bueno, que no es exacto, es una aproximación. Claro. Pero lo que sí es seguro, el costo de FONASA, el que tú valorizas, el que tú cotizas y que le haces en el programa médico. Pero mucha gente de aquí nos pasa mucho esto. Y como es una sucursal chica, o sea, una ciudad chica donde no tenemos clínica, entonces todo va para afuera. Claro. Todo va fuera de la ciudad. Entonces la gente no maneja esta información. Interesante, Noelia. Y dentro de esa mirada y todo lo que es como que ocurre, como tú nos cuentas, ¿en algún momento se ha pensado en instalar alguna modificación del proceso, algún documento, uso de colores? Estoy inventando, como hoy día se usan mucho las infografías que ayuden a que ustedes puedan entregar cierta información en un tiempo más reducido, pero más eficientemente con algún apoyo. ¿Han diseñado algo o los procesos siguen continuos nomás? No, nunca hemos diseñado algo así porque, por ejemplo, cada usuario viene con un presupuesto por mano, con valores distintos. Ya. Y con cobros obviamente distintos. Va a depender del procedimiento, de la operación. Entonces, todos vienen. Por ejemplo, no sé, pues ellos piensan, por ponerte un ejemplo, me dicen, ¿sabes qué? Me voy a hacer una endoscopía, pero allá me están cobrando pabellón 150.000 pesos. Y una endoscopía quizás te va a salir 50, pero ellos están pagando 150 por un pabellón. Que si tú le buscas la explicación no lo entiendes,
pero la clínica, si tú vas y hay otra que no te va a cobrar, te lo digo por experiencia propia, porque mi esposo se fue a hacer una endoscopía en Antofagasta, que yo lo acompañé, y pagué el procedimiento FONASA, y en la clínica no me cobraron, pabellón no me cobraron nada, pero aquí llegan usuarios que van a otra y por el mismo procedimiento y le cobraron esa diferencia, y digo, pero yo no pagué nada. Entonces, claro, es una clínica distinta, es otra clínica diferente. Entonces, no puedes hacer una información uniforme. Claro. Porque va a depender de lo que el usuario te está presentando. No es lo mismo que, por ejemplo, nosotros tenemos creado porque igual perdemos tiempo. Antes nosotros recibíamos los pagos de Previred, de la cotización independiente. Ahora no los recibimos en sucursal. En sucursal Tocopilla no se recibe los pagos. Entonces tienes que tomarte el tiempo de informarle al usuario que tiene que entrar a la página de Previred, crearse como usuario, tipear, si no quiere pagar FP, tipear solamente FONASA. Aparte de eso, tienes que informarle que la renta mínima a ingresar es 336. Es mucha información, pero es una información uniforme. Entonces, ¿qué hicimos? Yo me creé ahí en un Excel con los pasos más importantes, los puntos más importantes. Entonces, mientras le estoy explicando, le estoy mostrando la hojita. Claro. Aquí está esta información. Entonces ya por la vista a veces se recepciona mucho mejor en tu mente. Entonces ya es algo uniforme. Pero en este otro proceso no puedes uniformizarlo. Tiene que ser distinto. Cada caso es, como, bueno, valga la redundancia, cada caso. Claro, Pero exactamente. otra información no. Como esta, claro, imprimo la hojita, le entrego, le estoy explicando verbalmente y a la vez él está visualizando. Porque es algo uniforme, que todos lo tienen que hacer de la misma forma. Pero en este otro caso no. Va a depender de lo que el usuario presente. Perfecto, súper, muchas gracias Noelia. Y es súper interesante porque desde acá, como dice la Noelia, en la paciencia, también el tener esa disponibilidad de poder precisar lo que se requiere de esa información, lo exacto, ¿cierto? Sin redundar para no ocupar más tiempo todavía y más aún, como dice Noelia, de que a pesar de que se explique un proceso a algunos usuarios, obviamente no a todos, pero a algunos usuarios, no necesariamente lo van a entender y hay que volver a hacer el esbozo. Es como cuando uno utiliza el canal visual que usa la NOE, en este caso nos comenta, ¿cierto? Con una hojita y desde el canal visual al usuario, otros son más auditivos, ¿cierto? Y cuando alguien tiene un canal mucho más auditivo para escuchar la instrucción, es muy importante lo lento que nosotros hablemos del proceso y el paso a paso, para que nos pueda seguir la indicación. Y si hablamos como desde un canal kinésico, el kinésico generalmente tiende a ser más inquieto, más expresivo, entonces uno lo va acompañando con el movimiento para poder acordar, ¿cierto? Y generar ese canal de comunicación, y nosotros y ustedes, ¿cierto? Poder también descubrir, así como en esa fase, cuál es la pregunta, cuál es el requerimiento y cómo yo facilito este proceso en un menor tiempo posible, pero con eficacia, con eficiencia. Así que muy, muy interesante ese fenómeno que ocurre desde la escucha y la conversación. Muy bien. Muchas gracias, Noé, como siempre. Voy aquí a que hay varias cosas interesantes que no quiero pasar por alto en el chat. A ver si avanzo por acá. Dice, me uno a la respuesta de Tania. Las personas hoy en día por la pandemia han aprendido a informarse más, igual por nuestros canales de internet. Si bien es cierto, los costos son más bajos en el sistema libre de elección clínicas. Claro, precios altos con las clínicas en las operaciones, lista de espera en el hospital. Claro, va a depender del requerimiento, la situación y las condiciones que tiene cada usuario. Por eso hay aquí, por lo que Noé nos está compartiendo y ustedes en el chat, hay una atención también con un valor diferenciador personalizado, atendiendo a cada situación específica en algunos o en la gran mayoría de los requerimientos. Muy bien. Las atenciones son más lentas, más las atenciones en el hospital de repente vienen con algún peso ahí. Ok, después dice, igual pienso lo mismo, más que reclamos se quejan en las coberturas desde la financiación. Uno de los dolores que hablamos al inicio del curso, ¿se acuerdan? Y que aquí no, el tema de punto de vista ya económico, que es para todos no es menor. El apoyo al concepto en línea, nos hablan acá, el número 600. Y dice Nancy, nos dice de Vallenar, dice, tiene un paso a paso en pago
cliente voluntario. ¿Ya? Ahí tendrían un paso a paso. No sé, Nancy, si tú puedes abrir tu micrófono y nos cuentas ese paso a paso, si a alguien les puede servir de retroalimentación, también sería interesante. Tú me dices para ver si puedes efectivamente abrir micrófono o no. ¿Ya? Ahí estaba la Nancy. Ya. Acá estoy. Ya, lo Nancy. que comentaba no es que nosotros en Vallenal hacemos uso de un paso a paso para el pago de Previred como independientes voluntarios. Nosotros le explicamos ahí a nuestros usuarios que existe un ciber que está a la vuelta de los bomberos, que le hace todo el trámite porque estamos como acostumbrados a enviarlos para allá, o si no desde un PC de su casa o de un amigo, y le indicamos que hay que registrarse, ¿cierto? Con el root, hay que tener un correo, ¿ya? Y el Previred le envía una clave, que es importante que esa clave la guarde porque la van a usar todos los meses para pagar. Una vez que paguen tienen que acercarse a nuestra sucursal para poder ingresarlo, acreditarlo, y que traten de pagar en la fecha antes que termine el mes, porque a fin de mes siempre se cae el sistema. Entonces siempre tratamos de orientarlo en ese sentido del pago de Previred. Igual ahí paso a paso, igual como me recordaba yo que la nueva hablaba del ¿sabías qué? También nosotros muchas veces implementamos igual para que la gente pudiera sacar su certificado de afiliación, los certificados de cotizaciones con la clave única. Así que sí se implementan en nuestra sucursal ese sistema. Perfecto, muchas gracias, Nancy, gracias ahí por tu aportación. Bueno, no, te mandaron un mensaje, no sé si lo viste ahí. Voy a ver, de acá dice Juan José Noelia, dice, yo le mandé su correo un paso a paso, dice. Ahí, Eliana, gracias, dice la Noel. Gracias. Dice Eliana, nosotros en la sucursal también tenemos del paso a paso de Previred para el pago de independientes. ¿Ven? Esos son los simpáticos de todas estas colaboraciones, así se van aportando. Excelente, muy, muy bien. Otras causas, por favor, bienvenidos sean sus conversaciones, el chat y todo lo demás que alimentan toda esta capacitación. Bueno, la descortesía, hasta lo que yo observo y cierto lo que ustedes les he escuchado, tienen como muy presente en ustedes ese valor de la buena atención, de darse el tiempo. Hay algunos momentos que ustedes también nos han compartido que pareciera ser que como que se va esas ganas de seguir atendiendo bien porque tiene un mal día, pero ocupar esos espacios para salir un ratito del lugar, como decían algunos, tomar aire, decir, ¿sabes qué? Tengo que ir a hacer algo un ratito, tomar un vasito de agua, soltarlo también ayuda bastante a manejarlo, vamos a ver más adelante. Pero la descortesía, sin lugar a dudas, cuando alguien no es bien atendido, siente esa emocionalidad de descortesía, de poca atención, obviamente va a causar una molestia. Y mientras vamos mejorando estos procesos de atención también, vamos mejorando el ambiente y el día a día en el hacer y en el quehacer de lo que desarrollamos. La irresponsabilidad, a quien no, si hay algún documento, si hay algún proceso, si hay alguna información, si uno da una fecha, dice un tiempo y eso no está y no se cumple, desde esa mirada, lógicamente igual genera una molestia y son situaciones que necesitamos ver, prever. Siempre hablo dentro de los procesos de mejora de ser preventivos más que correctivos. Generalmente no podemos desconocer que vamos a tener que corregir ciertos procesos en nosotros, tanto desde la atención o desde del mismo quehacer que desarrollamos, porque es parte del natural del día a día, de mejora. Sin embargo, mientras más preventivos somos, mientras más observadores somos de facilitar los procesos, también más ágil convertimos, más eficiente convertimos el sistema y obviamente también nos ayuda muchísimo a mantener una mejor experiencia usuaria. Así que es importante hacer esa observación de nuestro hacer y no permanentemente estar en ese piloto automático que hemos hablado durante estas sesiones, de pareciera ser que la costumbre del hábito que ya sé lo que hay que hacer y podemos hacerlo mucho, mucho mejor. Catherine nos dice, nosotros tenemos los requisitos, dice, y marcamos lo que solicitamos según su caso. Y abajo, además abajo va nuestro correo. Ya, aquí nos está contando también Catherine un proceso, así que para que lo puedan ir revisando y puedan ir sacando algunas ideas que nos quieran implementar. Muy bien. Y bueno,
alguna de las otras causas de las que se quejan que nos dicen los usuarios, los descuidos, ¿cierto? En alguna tramitación, alguna documentación, algún requerimiento u otro. ¿Qué de esto tenemos que cuidar? ¿Cuánto de esto de pronto estamos un poco al debe? ¿Cuánto de esto ya hemos mejorado? ¿Cuánto de ustedes también van asignando a lo mejor alguna valoración desde lo que hacen? Usted me dice, no, yo siento que en mi sucursal, siento que en la institución, siento que yo mismo he avanzado en estos procesos dentro de lo que me hago cargo, ¿cierto? Y dentro de ahí también se ha facilitado cada uno de estos requerimientos. Bien, queja, esa palabra, ¿cierto? Las famosas quejas. Pareciera que está tan naturalizado en nuestro vocabulario permanente. De hecho, culturalmente es una dinámica, estoy hablando de nosotros más en Chile, no quiero hablar del extranjero, quiero hablar solamente de nosotros, que es como ha sido culturalmente una propuesta mental de quejarnos, más que buscar soluciones, ¿cierto? De ver el problema, más de buscar qué se puede hacer a partir de esto y cómo lo mejoramos, tanto yo o con las personas que participamos en un proceso. Así que me imagino que ustedes también ahí tienen sus historias, tienen sus conversaciones internas respecto a lo que sucede con el modelo de las quejas. Manifestación, dice por acá, dentro de la definición, documentado verbal de un usuario, ¿cierto? Un grupo de usuarios con el fin de dar a conocer una situación anómala derivada de un servicio o de un procedimiento inadecuado con el objetivo de que esto sea subsanado. ¿Refleja qué cosas? Malestar, descontento con el trato tal vez, el no cumplimiento de las expectativas del usuario o beneficiario. Las quejas, sin lugar a dudas, generan un conflicto dentro de un proceso de atención, generan una demora y obviamente generan una incomodidad y un problema para la persona que atiende, para la persona que está ahí en la atención, y genera entonces ese conflicto y que puede provocar además una problemática mayor. ¿De qué se quejan? Lo hemos estado conversando. ¿Cuál es la queja más frecuente? Si usted puede hacer un análisis dentro de su hacer permanente, ¿cómo están en relación a las quejas? ¿Han disminuido las quejas? ¿Ha mejorado este sistema? ¿Las quejas que existen son recurrentes? ¿Hay algún procedimiento que tal vez la mayoría de los usuarios que son atendidos sienten que no está cumpliendo con las expectativas, por ejemplo, o lo que se necesita? ¿Se resuelve este proceso? ¿Se mejora este proceso? ¿Han disminuido las quejas en los temas de atención de acuerdo a lo que ustedes han desarrollado durante estos años o este tiempo que llevan en la institución? A ver, ¿quién nos cuenta ahí cómo sienten dentro de su realidad, de la sucursal, o en relación a la queja? ¿Ha disminuido? ¿Hay mucha queja? ¿Se ha mejorado? ¿Hay poquísima queja? ¿Cómo ahí nos pueden contar cómo lo han vivido, cómo lo sienten hoy en día? Para evaluar un poco cómo está esa atención frente al usuario y los requerimientos. A ver, ¿quién ahí nos comenta? Brenda. Sí. Claro, con respecto al tema de las quejas, bueno, sí. Últimamente, lo que es la queja en cuanto a la calidad de la atención, considero que ha disminuido considerablemente. Hoy día las quejas se enfocan tal como lo indicaban anteriormente en cuanto a los reclamos del tema financiero, a las filas por espera, en fin. Pero sí también quiero mencionar y recalcar de alguna forma que los usuarios también tienen hoy día la posibilidad, y de hecho lo hacen, de felicitar a los funcionarios. Por tanto, eso también nos da un indicador de que la calidad de la atención ha ido mejorando. Si bien hoy día las personas se quejan porque dicen los valores son altos, faltan especialistas, entonces son quejas distintas. Y es súper importante el tema de las felicitaciones por la calidad de atención que se dan en esta sucursal y creo que en muchas otras, que es muy importante porque de alguna forma también nos hace sentir que estamos haciendo bien el trabajo y nuestros afiliados también de alguna forma son afiliados o clientes satisfechos. Perfecto, Matilde, qué bueno es eso, ¿cierto? Cuando ya han disminuido y como dice Matilde, ya las quejas ya son
un poco fuera de lo que significa tanto el trato, la atención, tal vez algún procedimiento, sino que están como cada vez mucho más alineadas a temas más comunes, como por ejemplo el tema de financiamiento, que no es menor, pero ya que ya trasciende y traspasa a lo que ustedes pueden hacer o no frente a una determinada situación, aún, ¿cierto? Dentro del proceso. Así que eso es fantástico. Cuando hay menos quejas, como dice, significa que uno va teniendo esa lucecita, se están haciendo las cosas bien, ¿cierto? Se están haciendo las cosas mejor. También las personas que vienen a nuestra sucursal, las personas que van a ser atendidos, vienen con una mejor disposición y eso hace que repercuta positivamente al ambiente y al clima y al día a día, esto que uno vive dentro de un proceso. Y eso es una situación importante que no es menor, de poder sentir una sensación de bienestar frente a mi mundo laboral. Porque no solamente pasa por mí, sino que esto viene un todo complementado, por lo tanto también facilita ese proceso, así que lo encuentro muy positivo. Acá Elianita nos dice, le falta documentación, por lo que pueden enviar, ya están viendo aquí, hay más adelantos, dice acá. Dice, creo que al pasar de los años, a ver, voy a leer aquí un poquitito, la tecnología ha adjudicado la disminución de documentos y eso ayuda bastante a la disminución de reclamos. Antes se hablaba mucho de burocracia. Perfecto, entonces la automatización en este sentido del uso de las tecnologías también ha permitido que ustedes puedan desarrollar sus actividades de una mejora más rápida, tal vez, más ágil, y donde se pueden ir haciendo procesos de pronto en paralelo, que no es menor y que ha sido un cambio importante y que, ¿por qué no decirlo, cierto?, de que hoy día la tecnología nos ayuda a facilitar toda esta funcionalidad de los procesos. Así que, y aquí nace mucho más fuerte la persona, ¿cierto?, de cómo esta persona puede atender, puede colaborar, puede guiar, puede facilitar un proceso y que ya no tiene que hacerlo todo, pero sí el cómo se difunde, cómo se entrega, cómo se enseña esta información, porque ustedes también, por lo que conversamos y ustedes comentan, pasan por un desarrollo de tutor, ¿cierto? Educan a las personas, les enseñan, y eso es un proceso pedagógico que viven en su día a día, además de todo lo que ya ustedes hacen. Así que espectacular desde esa mirada todo el aporte que se hace a las personas. Muy bien. Bueno, los reclamos. ¿Brenda? Sí, por favor, Noé. No, es que me recordaba, yo siempre le digo a mi jefe, a ver, yo le digo que yo soy la reina del reclamo. Cuando entré a trabajar, mi primer año, tuve 3 reclamos por la página de FONASA, direccionados a mí. El primero, pero, a ver, los primeros 2 no fueron por atención, no sé, por mi forma de atender, sino que iban direccionados a la no solución del problema. Quizás los primeros 2 fueron por ignorancia, porque desconocía mucha información, no conocía cuáles eran mis atribuciones, mis límites. Entonces yo, bueno, pero lo que siempre consideré injusto, bueno, y lo considero injusto hasta el día de hoy, es que tú tienes que asumir, porque se tiene que llamar al usuario y asumir que sí, que el error fue y se le pide disculpas, y yo digo, pero no fue intencional. O sea, ¿por qué asumes que no lo quise hacer? Bueno, yo le digo siempre a mi jefe, ¿por qué asumir que yo intencionalmente no quise dar una solución? Porque no es así. Lo considero injusto hasta el día de hoy y es algo que hasta el día de hoy estoy en desacuerdo. Porque no es lo mismo argumentarle al usuario, llamar y decirle, ¿sabes qué? Sí, ante tu reclamo, ante tu malestar, la solución no se le puede doblar, sino que no entendemos y asumimos y le das el favor y ¿cómo quedo yo? Entonces, yo lo considero injusto. Y el tercero fue, hasta el día de hoy me recuerdo y me da risa porque me sentó mi jefe frente a su escritorio y me dijo, no, le llegó un tercer reclamo en línea. Y yo ya dije, yo con este tercero me echan. Dije yo, he aguantado 2. Y se sienta enfrente y me presta me imprime la hoja de todo lo que escribió, porque era un testamento prácticamente, todo lo que escribió.
palabras totalmente descalificadoras hacia mí. Y lo peor, que yo era lo peor, pero al final hay una frase que termina diciendo, y ella ha atendido mal a mí y a toda mi familia. Entonces yo dije, ya no, esto es personal. Esto no tiene ninguna relación con mi trabajo. Entonces yo le hice referencia a mi jefe, pero me va a disculpar, pero yo tengo vida personal fuera de mi oficina, fuera de mi trabajo, perdón. Y obviamente fuera de mi trabajo no soy monedita de oro para todos. Entonces, si hay alguien que obviamente, con nombre y apellido, porque yo totalmente conocido para mí, te identificas así y tú reconoces que si bien es cierto está dentro del entorno tuyo que no tiene una muy buena relación contigo, entonces yo digo, yo no me puedo hacer responsable de eso. Porque yo me hago responsable de mi manera de atender, de lo que yo, cómo yo atiendo al usuario, de la forma en que yo, porque para mí todos los días y generalmente, bueno, yo creo que a mis compañeros le pasa, todo el que se sienta frente a ti, no siempre llega alguien con el que tú no tienes buena relación. Aquí se ve mucho porque esta es una ciudad muy chica. Soy la única ejecutiva de FONASA, soy la única que atiende público. Y casi la mayoría, aquí no hay mucha gente de ISAPRE por lo mismo, porque no hay clínicas. Entonces, la mayoría se sienta frente a mí y no todos los que se sientan frente a mí tengo que reconocer que son de mi agrado. Pero trabajo es trabajo. Y se atiende a todos por igual, como que si fuera el mejor de los amigos. Y con todo el respeto. Yo lo decía en una clase, para mí, sea menor o mayor de edad, usted. Todos son usted para mí. Ninguno es tú. Entonces, de hecho, me cuesta mucho cuando es un conocido decirle tú, porque tengo tan impregnado eso de usted en mi trabajo que después se ríen porque me dice, y me tratáis de usted. Entonces, de repente me cuesta sacarlo. Pero yo decía, considero injusto porque no te puedes defender ante un reclamo. Ahora los reclamos son en línea. Entonces tú los haces en línea y tú descalificas o sea, cualquiera se sienta frente a un computador y yo escribo, no sé, por ponerte un ejemplo, escribo de Nancy y descalifico a Nancy, pero ¿qué posibilidades tiene Nancy de decir, oye, esto no fue así? Sino que la postura, y es lo que yo no comparto, la postura del FONASA es disculparse ante el usuario. Pero no te da la opción a ti de defenderte y de decir, ¿sabes qué? No fue así. Entonces es algo que hasta el día de hoy yo, siendo bien honesta ante mis compañeros, no comparto. Porque yo tengo claro, yo le digo, y siempre, de hecho, siempre le digo a mi jefe, o sea, me pueden, reclamar acerca de que ignoro, bueno, tiendo a decir, ¿sabes qué? Este tema no lo conozco, lo desconozco, le mentiría si le doy alguna respuesta, prefiero averiguarlo, consultarlo, no me complica quedar de ignorante, como podría decirlo cualquiera, pero una respuesta sincera. Pero puede que se critique algo así, pero jamás que yo atendí mal a alguien, sea quien sea. En los años que tengo trabajando con público, nadie podría decirme la Noelia me atendió mal. Y de eso puedo dar mi palabra. Entonces digo yo, considero injusto que no puedas defenderte. Pero te pasa la por otro lado, que tienes al usuario enfrente y te dice, gracias, se pasó, me ayudó mucho, usted supiera, y de repente tú estás y yo me río porque cuando se van yo le digo a mi jefe, como le digo que entre a la página de FONASA y me pongo unas felicitaciones y por favor, y me termino de decir, mira, claro, para quejarse, bueno, después de esos 3 nunca más, gracias a Dios, nunca más me hicieron reclamos, pero para quejarse sí. Y decía, pero es más gratificante, o sea, son más los que te agradecen que los que se quejan. Pero esos usuarios no entran a la página. No te ponen las felicitaciones ahí. Entonces son muy pocos. Pero, yo te digo, o sea, yo considero injusto porque cualquiera se sienta frente a un computador y abre una página de FONASA y te critica. Pero tú no tienes la opción del otro lado y es injusto para mí no poder argumentar. Solamente escuchar y escuchar y escuchar y decir, agachar la cabeza y decir, bueno, siempre le digo a mi jefe, no comparto lo que está escrito ahí, no estoy de acuerdo, independiente de que él llame al usuario y le pida disculpas por mi actitud, aunque yo sé que no fue así.
Pero eso es lo que el contraste del reclamo en sí, que hasta el día de hoy me complica, me molesta mucho. Muchas gracias, Noé. Ahí yo parece que hay varias, ahí les voy a dejar también la opción de poder comentar, porque lo que tú nos traes, creo que lo escuché, no sé si en la primera o la segunda de los clases de los módulos, que alguien más de tus compañeros nos comentaron un poco eso, justamente el tratamiento del reclamo como institución, y que no es menor, ¿cierto? Que no es menor y que tiene que ver con una política también organizacional de poder revisar este tipo de procesos que son importantes para ayudar y facilitar el clima organizacional. Si lo hablamos de un modelo de liderazgo, por ejemplo, Noeli, para todos los que estamos acá, hoy día hablamos de una retroalimentación desde el enfoque apreciativo. Pocas compañías aún lo tienen y que justamente busca mejorar este proceso de cierre de una situación frente a una queja, donde uno, como tú dices, chuta, me siento desvalido porque tengo que aceptar lo como viene y no hay el otro lado. ¿Qué pasa con el otro lado? ¿Y cómo quedo yo? ¿Y dónde quedo yo? ¿Me tengo que defender? ¿O la institución tiene ese momento de conversación para poder revisar un proceso, pero apreciativamente? No con mira, te llegó tal reclamo. ¿Qué pasó? Sino generar esa conversación. ¿Sabes? Esto es lo que está, revisémoslo, ¿qué te parece? ¿Cierto? ¿Cuál es la visión que tú tienes frente a esto? ¿Cómo te hace sentir? Cambia. ¿Cómo te hace sentir? Ok, ¿a qué le doy más valor yo como institución frente a una cierta cantidad de conductas que yo espero de ti? Yo observo todo esto y esto es bueno de ti. Y esto es lo que suma más. Entonces, es como un poco sanar esa situación que es tan incómoda y, como tú dices, a veces ingrata, pero también ya eso ya es mucho más macro, ¿eh? Aquí habría que hacer una capacitación de enfoque apreciativo más arriba para que lo hagan. Desde ahí no es, pero del poder nivelar esa conversación, ajustarla. Porque ese sentimiento, uno quiera o no, de no poder defenderse, y tristemente para mí usar esa palabra defenderse, también genera un menoscabo. Por lo menos yo lo observo ahí, que queda esa huellita ahí, queda esa huellita ahí. Entonces, interesante como levantamiento de información. Muy interesante, Noelia, porque a lo mejor si te pasa hoy día a ti, hay más que les pasa. Entonces, ¿cómo se pudiese mejorar este proceso interno para también tener un mayor clima de confianza y conversacional dentro de una organización? Y eso va a impactar la experiencia usuario. Todo suma. Lo veo desde el punto de vista de la educación también. En el caso mío, que me pega también las evaluaciones a finales. Nosotros tenemos 3 evaluaciones de distintas miradas. Como dice ahí, de repente el derecho a réplica, pero también está instalado la felicitación. Está instalado ese lado de que se pide que se haga esa parte, ya, porque pasa un poco desde la valoración de las áreas conductuales de un perfil de puesto, a qué se le da más valor y cómo yo voy a escuchar a mi colaborador y cómo desde ahí, más que defender, voy a alinear una conversación honesta, ¿cierto? Que donde sintamos esa confianza y también me estabilice y equilibre frente a un reclamo. Y como tú dices, hay frases, nos hacemos cargo de, porque no queremos generar a lo mejor una mala imagen o tranquilizar. Ya, ok, si está esa mirada de tranquilizar hacia afuera, perfecto, pero es muy importante ver qué pasa hacia adentro. No generar un cúmulo de emociones ahí que están ahí latentes, uno quiere o no quiere, están ahí. Así que es importante, lo tengo aquí anotado como levantamiento de información, porque es importante, esto ha ayudado mucho, ¿no? A las organizaciones a mejorar sus climas organizacionales dentro, a sentirse más protegidos, más escuchados. Hace bien el enfoque apreciativo. Brenda, ¿sabes qué? Claro, lo que tú estás diciendo es verdad. Nosotros, si bien, claro, yo creo que a todos nos ha pasado el tema de algún reclamo gratuito que no hemos ganado y en donde se le termina pidiendo disculpas al asegurado por cosas que uno sabe que no cometió. Pero también entendemos que tenemos que tener un discurso políticamente correcto. Entonces, eso es lo que yo creo que falta a lo mejor, por lo menos acá con la jefatura, nosotros acá lo conversamos. Cuando hay un reclamo, entonces nosotros de por sí, claro, nos molesta porque es un reclamo, nuestra hoja de vida, qué sé yo, pero lo hablamos, lo conversamos, las jefaturas lo entienden, incluso ellos muchas veces nos dicen, yo sé que tú no atiendes así.
yo sé que yo te conozco, pero bueno, vamos a responder esto, esto, otro, porque tampoco se puede entrar a una discusión con más nosotros que como empleados públicos, no nos podemos arriesgar a eso. Yo sé que muchas veces a lo mejor uno le da rabia y dice, ¿por qué? Pero no podemos hacerlo, lamentablemente no se puede, podríamos hacer algo más grande incluso, entonces es mejor calmar ahí las pasiones, pero sí, es muy bueno que eso se tome, que las jefaturas, encuentro yo, lo conversen. Y yo te lo digo del punto de vista de jefatura, porque yo como subrogante me ha tocado responder reclamos, felicitación y todo eso. Entonces, tenemos un protocolo, tenemos una estructura que debemos mantener, lamentablemente. No es a lo que yo quiera o a lo que yo piense, tiene que ir en base a la institución. Entonces, pero sí es muy bueno que se converse, que se vean los equipos de trabajo, porque como tú bien dices, eso también los fortalece, ayuda y es muy bueno. Exacto. Eso. Muchas gracias, Tania. Y eso tiene que ver mucho con lo que es comunicación estratégica desde la gerencia sobre las jefaturas y también sería interesante, si yo tuviera la oportunidad en algún momento de revisar un modelo de cómo sale la información, también es interesante ver cómo se ocupan ciertos conceptos o ciertas palabras sin dejar una conversación negativa hacia afuera, pero también equilibrando. O sea, también hoy día la comunicación estratégica busca alinear estos procesos que ustedes dicen para no sentir necesariamente que todo está bien lo que se dice desde afuera, lo que se escucha afuera, y nosotros como institución tenemos que dejarlos contentos, sino estratégicamente para poder lograr un canal de comunicación donde se puede equilibrar. Porque de otra manera podemos hacer una observación de la sociedad que pareciera que aquí hay que dar la razón. Entonces hay que hacer un estudio ahí, así que me genera mucho interés esta conversación frente a estas temáticas. Muy bien. Me dice Eliana por acá, dice, ser funcionaria única es difícil y muchas veces no se tiene la solución al momento. Claro, y hay que esperar. Tiene que ver con la educación. Imagínense en este momento yo estoy trabajando con carreras que están preparándose para gerenciar, para trabajar con personas, para ocupar jefaturas. Y una de las cosas que más trato de instalar es un liderazgo transformacional que tiene que ver con lo que estamos hablando, de generar equipos, vínculos de confianza, vínculos y poder revisar justamente estas comunicaciones para alinear al equipo desde el compromiso, pero va mucho más allá, más allá del hacer, viene desde el ser. Viene desde una propuesta de valor mucho más fuerte hoy en día. Así que bien, muchas gracias por estas conversaciones y que son importantes, insisto, levantar. Bueno, sugerencias, opiniones, como tienen aquí. Alguien de ustedes, después viene el ejercicio, pero lo estoy adelantando porque me gusta que los vayamos conversando. ¿Recuerda alguna sugerencia y que ustedes sientan que la tomaron muy en cuenta? ¿Las leen, las ven como sucursal, las van en plana general y que efectivamente el usuario diga, oh, me escucharon, sí, yo sugerí esto y me tomaron atención y lo están poniendo en práctica y esto hace sentir valorado al usuario, ¿cierto? Escuchado, pero también mejora un proceso. ¿Viven estos ámbitos de sugerencia? ¿Tienen ese momento de revisar desde lo que se les sugiere y poder mejorar algún procedimiento, por ejemplo? ¿Lo desarrollan? ¿Hacen sentir que efectivamente se escucha la opinión de las personas que utilizan el sistema? A ver, ¿quién nos cuenta ahí desde su mirada personal y experiencial? ¿Se escuchan o quedan ahí guardadas nomás? ¿O quedan ahí los buzones? Nancy. No, lo que pasa es que nosotros, cuando yo llegué al FONASA, estábamos en una sucursal, yo estaba al lado de María, y nosotros como que no nos veíamos mucho, ¿cierto, María? Como que nuestro escritorio estaba muy alto, no había como tanta cercanía con la gente, y ellos nos pedían que nosotros estuviéramos igual que nuestros colegas de al lado. Entonces nosotros le decíamos, esa sugerencia usted la tiene que hacer ahí a través de la página y todo, y se dio que nos pudieran mejorar nuestra sucursal. La pintaron, nos cambiaron los módulos a otro lugar,
ahora yo me veo porque soy la más morenita, casi como al final, entonces si no me río no me ven. Pero ahora con estos colores, estos nuevos cambios y todo, la sucursal se ve maravillosa y la gente lo vio y le gustó. De hecho, nos felicitaron a través de la página, estaban muy contentos. Esa sugerencia se elevó, se levantó por nuestra jefa que en ese momento estaba y se acató, y es un logro bien, bien bonito que la gente está contenta. Perfecto, excelente. Y además le da otro tono, ¿cierto?, al lugar, tanto de lo físico y también de lo emocional de uno, y de verse en un lugar más cómodo, más óptimo para trabajar. Increíble. Todo eso tiene que ver con marketing, de pronto dicen algunos, pero sirve, todo ayuda muchísimo. También desde la corporal, desde que te veas, etcétera. Así que súper, qué bien que tengas un mejor lugar de trabajo, más armónico, donde te sientes mejor y ahí con tu sonrisa. Qué maravilloso lo encuentro. Súper. No sé si hay alguien más que nos quiera contar alguna sugerencia que recuerden haber capturado y se haya hecho y se vea, como dicen las personas, después felicitan y dicen, hoy sí nos sentimos escuchados. Es como, no voy a usar el nombre, pero ustedes se van a acordar muy bien para no pasar publicidad gratuita, pero el te conoce, esa frase, ¿cierto? De aquí supermercado que dice, te conoce, o sea, realmente estamos con ustedes, los escuchamos, los conocemos y vamos tomando también atención a estas propuestas que nos generan y le podemos generar una contribución. Así que ahí, si alguien más lo tiene ahí recordado, tiene alguna situación entretenida, nos cuéntanos, los vamos a escuchar. Bueno, para ir avanzando acá, ¿cuándo se quejan más los usuarios entonces? Cuando viene a nuestro puesto, por ejemplo, para presentar una queja o reclamación y acude con una actitud negativa, como lo hemos conversado. Y ya hemos atendido que la actitud negativa, el tono de voz, la gesticulación, cómo viene la posición del cuerpo, ¿cierto? Como incluso los pasos. Uno puede notar a una persona cómo camina, si viene molesta, si viene en pausa, si viene calmada, cómo viene. Entonces, porque todo esto y en la condición que viene va a afectar de todas formas, porque impacta, lo estudiamos, que las emociones son contagiosas y por lo tanto impacta en lo que va a ocurrir no solamente con la persona que va a atender, sino también con el entorno. También la relación con los conflictos en el proceso, como ustedes muy bien lo dicen, cuando aparecen y surgen las dificultades y comienzan a aumentar el tono, y esto termina en una discusión. Me acuerdo mucho del caso que contó Noelia, cuando le tocó una situación complicada, y ahí lo vamos a repasar ese tono luego, ¿cierto? Y que en el fondo, con una actitud inapropiada también, se frena un proceso, se corta el proceso, no se escucha y no se puede generar una solución. Entonces, algunos pasos básicos acá o unos tips para poder trabajar en estas áreas. ¿Qué harías con los reclamos de tus usuarios, por ejemplo? Algunos de los tips que nombramos es escuchar atentamente, y ya aprendíamos que escuchar no tiene que ver con repetir la información que me da el usuario, sino que escuchar tiene que ver con muchos más canales nuestros, sensoriales, con la capacidad de un poquito bloquear nuestros propios juicios y prejuicios, de poder prestar atención a la emoción que trae, y se nota cuando alguien está ofuscado y le duele, cuál es el dolor real que trae este usuario, ¿cierto? Desde la empatía, de repente una palabra que es más fuerte, una situación que es más fuerte, si yo soy capaz de atender esa palabra, ¿cierto? O esa situación, y abordo desde ahí el problema, automáticamente voy ayudando a que esta conversación se abra y se relaje y podamos solucionar el conflicto. Y por eso la escucha activa es tan fundamental en un proceso de atención o experiencia usuaria. Dejar que la persona exponga su punto de vista, ¿cierto? Porque desde ahí nosotros vamos a capturar mucha información. Y esto, estimado, es a veces fracciones de segundo, pero requiere mucha atención de nuestra parte. Cuando sentimos ese agravio, esa queja o viene para acá, ¿cómo nosotros manejamos el control? Nos concentramos, vamos a ver la respiración, ¿cierto? Nos enfocamos en la voz, el tono de voz en palabras claves, y uno atiende al verdadero dolor. Y eso facilita, por ejemplo. Esto es práctica, y seguramente muchos de ustedes lo han tenido incorporando durante la experiencia de su vida, y eso ayuda mucho más a mejorar los procesos de atención. Respetar, en este caso, la opinión de él o la usuaria, ¿cierto? En ese momento hablábamos de poder tomar
algunas notitas, cuando alguien nos está hablando, ¿cierto? Y esta es una práctica un poco desde la psicología, que nos está hablando y nos está dando mucha información, y mi retención por el ruido externo, porque hay más personas, porque hay muchas cosas, no puede estar al 100% al pleno, uso una libretita como estrategia, tomo nota de algunos puntos específicos. Y eso genera también una conversación interna desde el usuario, de que tú o yo, ustedes y yo le estamos prestando atención a lo que nos está diciendo. Y eso también genera un alivio, una situación de interés y de bienestar. Hablábamos del parafraseo, que ustedes también lo usan, muchos de ustedes usan este sistema de parafrasear para poder guiar y continuar con la conversación y enfocarnos. Comprometerse, ustedes lo tienen también siempre muy presente en sus conversaciones durante esta capacitación. Si hay un reclamo, ¿cierto?, buscar una solución y comprometerse con que se le va a indicar al usuario, ¿cierto?, la forma y la fecha, por ejemplo, cuándo va a estar solucionado el problema, y que efectivamente eso se va a hacer dentro de las posibilidades reales que usted tiene y el seguimiento que le pueda dar. Compromiso. Controlar, y aquí estamos hablando de seguir, ¿no es cierto?, de hacer un seguimiento, cómo va la situación, cómo va este reclamo, cómo va esta solución, y poder ahí revisar hasta poder tener en las manos de uno o en las manos del usuario ya la respuesta o el antecedente, y cerrar ese proceso. Aquí esto ya un poquito lo hicimos, así que lo vamos a ir tomando. Voy a mover mi pantallita para acá. ¿Qué haces habitualmente frente a una queja del usuario? Les voy a invitar ahí, el que quiera, la que quiera abrir su chat, su conversación, perdón, pueden decirlo a viva voz, pero también les voy a invitar a escribir en el chat, ¿ya? ¿Qué hacen? Piénsense un ratito, ¿qué hacen ustedes habitualmente frente a una queja del usuario? ¿Cuáles son sus prácticas más usadas? Y bueno, y ahí pensando si estas prácticas les facilitan el proceso de atención, ¿ya? Ahí les voy a dar un minutito para que las escriban, y al quien quiera exponerla, por favor, ahí está el micrófono a su disposición. ¿Qué hacen habitualmente frente a una queja del usuario? A ver si hay algunos que ya tienen un proceso un poquito instalado, y a veces uno lo tiene como bien definido en algunos casos. Otro va a depender de la situación. Ya, vamos a esperar ahí sus respuestas, y reitero, si alguien de ustedes la quiere mencionar y no lo quiere escribir, también las escuchamos. Ya, aquí voy leyendo, ya apareció, Eliana nos envió su respuesta y dice: escuchar la queja. Dice: y si no puedo dar la solución, al momento me comprometo a resolver el problema y me comprometo a llamarlo por teléfono. Ya, ahí hay una práctica, ¿cierto?, de Eliana, de cómo ella, qué es lo que hace habitualmente frente a una situación, ¿cierto?, de queja o reclamación de un usuario. Muy bien, Eliana, muchas gracias. Ahí sigo esperando sus respuestas para irlas compartiendo, y de pronto por ahí dice: algún compañero de usted dice: yo no he aplicado eso, lo voy a empezar a hacer. También me puede dar alguna lucecita, me puede facilitar algún proceso de escucha.
Así que la invitación es a poder responder ahí, ¿qué haces habitualmente frente a una queja del usuario? Gracias, Eliana, ahí por tu intervención. Ya, por aquí Nancy dice, los escuchamos y elevamos la inquietud a nuestra jefatura. O a través de la página, o muchas veces le damos vuelta al chip y se van contentos. Muy bien, le ayudan a salir de ese conflicto, un poco a hacer un reencuadre para que se vayan bien dentro de todo lo que pasó, ¿cierto?, en la situación de conflicto. Qué interesante esto, Nancy, es algo bien valioso, el reencuadrar. Uno viene con un pensamiento y de repente viene con una situación, está atorado en el problema, pero el poder que alguien nos guíe, nos ayude a ver la situación de una manera diferente, ¿cierto? A sacarle un poco de ese sesgo y mirarlo diferente también trae un alivio. Y permite que la gente se sienta escuchada, atendida y que hubo interés por la persona, pero también se van bien. Así que esa es la técnica de reencuadre que nos comenta Nancy en el chat. Súper bien. ¿Quién más por ahí nos comparte, ya sea por el chat o si quieren ustedes por teléfono? ¿Qué haces habitualmente frente a una queja del usuario? Y lo traemos desde la autoconciencia acá, estos ejercicios, porque nos ayudan mucho a descansar la mente en momentos de mayores estresores. Nos ayuda a facilitar el proceso mucho más ágilmente. Es como cuando uno va entrenando a nuestro cerebro frente a algunas situaciones. Nos alivian un poquito el proceso. Muy, pero muy bien. Bueno, el caso ahí los voy a invitar a meditarlo. Ya nos han contado varios de ustedes de alguna manera, ¿cierto? Como un caso que se ha presentado una queja o reclamo, ya ahí nos han facilitado esas informaciones. Y también es importante pensar, estimados, de que en caso, ¿cierto?, de tener un proceso, ¿cierto?, y en caso de que el proceso no les resulte tan efectivamente o tan eficientemente, es bueno hacerse la pregunta, ¿hay algo que harías diferente? A veces uno dice, chuta, no, me cuesta atender este tipo de situaciones. Y siempre ha sido así. Tal vez porque las personas que tienen ese perfil no coincidimos, a lo mejor reacciono muy rápido o soy de respuesta muy rápida, qué sé yo, me cuesta parar en la conversación y silenciar y escuchar realmente, no lo sé, qué nos pueda pasar a cada uno de nosotros. Si siento que la atención frente a una queja, ¿cierto?, frente a algún reclamo, aún no logro que sea mayormente efectiva, ¿cierto?, que genere un alivio en lo personal, pero también a la situación, ¿hay algo que harías diferente? ¿Hay algo que puedes hacer diferente y que te puede aportar a lo que ya tú estás haciendo? Y esto es algo interesante. Cuando nos habituamos de pronto a tener un camino, y es el que estamos transitando permanentemente, y yo les decía, entrenamos a nuestro cerebro y es como manejar, tomar el auto y manejar o andar en bicicleta, a los que les gusta andar en bicicleta, es como automático, ¿cierto? Y nos va bien, nos resulta, pero es muy probable de que lo que nos está resultando y que a lo mejor igual requiere de algún esfuerzo adicional, lo podemos hacer mejor. Entonces ahí se valida la pregunta, ¿hay algo que pudieses hacer diferente de ese proceso y te puede ayudar aún más a avanzar en esta propuesta? Y les invito ahí a pensar, a reflexionar, y a los que estén tomando notitas, lo tomen también ahí en cuenta y lo escriban para que les quede como un refuerzo para mejorar su propia gestión. María Gutiérrez, a ver, aquí me salté una, espérenme un poquitito, voy para acá. Dice, habitualmente, Carlita nos dice, habitualmente
trato de estar tranquila y escucho con atención. Trato de buscar todas las ayudas al usuario y si no está conforme acudo a la jefatura, ¿ya? Ese es otro modelo de procesamiento de información. Primero escuchar al usuario, si está en mis manos, dice Viviana, solucionarlo o escalarlo a la jefatura y poder darle la solución. En el caso de María Gutiérrez nos dice la diferencia es poner atención, escuchar y comunicar, que siempre hay una solución. Entonces, en el caso de María nos dice que siempre usa el refuerzo positivo para poder salir de ese trance del mal momento o de la situación conflictiva. Muy, muy bien. Ustedes ahí pueden seguir comentando nomás, toda esa información va quedando en este chat. Yo voy a estar viendo por acá. Bien, dinámica o espiral de la situación conflictiva. Y esto no, yo no sé si ustedes depende mucho del autocontrol, ¿ah? De la capacidad y también del temperamento que tenga una persona u otra. Hablábamos de personalidad y la personalidad es la suma del carácter más el temperamento. Entonces, hay personas que son más temperamentales que otras. Y de repente se arranca y no se detiene, ¿cierto? Una falta de autoconciencia y autocontrol. Hay otras que no, son más mediáticos, son más tranquilos, son más reflexivos. Hablábamos del DISC en algún momento, hablábamos de los estilos de personalidad, por ejemplo, como la personalidad flemática, que es más reflexiva, mucho más reflexiva. Entonces, como no reacciona rápido, procesa más la información y no llega necesariamente a un momento tan elevado de la rabia, ¿cierto? Al momento más alto, sino que lo pueden regular. Sin embargo, ojo, porque también hay situaciones de que hay personas que son así de tranquilas y se pero esta persona nunca se enoja, pero cuando se enoja, ¿cierto? Uno escucha esa frase, ahí mejor arranquen todos los que están cerca. Mejor, claro, que llega ese momento de desesperación porque lo van acumulando. Entonces la idea no es ir acumulando, la idea es poder ir resolviendo a medida que van pasando las cosas, pero cuando yo me siento que estoy más, en un tono más tranquilo, ya un poco más equilibrado para poder resolver, conversar, solucionar el problema, pero no acumularlo. En esa tendencia de acumular nos enfermamos también en el cuerpo, si uno se enferma. Los estrés, los colon irritables, las migrañas, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Esa tendencia de repente a, se me olvidó el nombre, cuando uno muerde mucho los dientes a la noche, está así tenso, si alguien duerme bruxismo. De repente, el bruxismo, por ejemplo, ¿cierto? Las manos, uno se da cuenta cuando las manos están apretadas, uno está muy tenso y dice, ¿por qué me duelen tanto las manos? Y le echa la culpa a veces al teclado y tiene que ver con nuestro sistema nervioso. ¿Sí? De cómo estamos nosotros recibiendo y acumulando esta información que nuestro cuerpo lo lee, nuestra mente lo lee y reacciona. Entonces aquí hay que observar. Así que nos observamos nosotros y observamos también a nuestros usuarios. Bien, está la zona del conflicto, puede ser una percepción, puede ser una situación real, realmente, ¿cierto? Con documento en mano, no es que esto está mal elaborado, es que aquí hay una queja mucho más grande, una reclamación, porque esto tiene que ver con un tema legal, pueden haber muchas situaciones, pero también ustedes, como yo, podemos pensar que en algunos momentos hasta nos inventamos situaciones, somos súper creativos a veces, nos inventamos un problema y ya nos ponemos con un conflicto antes que ni siquiera existe. Pero no, ya se lo creó en la mente, ya, entonces ya viene ya con la pelea anticipada. Entonces hay que tener cuidado ahí de revisar si es un hecho o un juicio, si es verdad o no es verdad, como dicen por ahí, ¿ya? Pero pensando en una situación conflictiva, la primera acción natural es la molestia, ¿cierto? Algo me está pasando. ¿Cómo reaccionan ustedes? ¿Alguien tiene como dimensionado cuando están molestos por algo? ¿Han tenido ese momento de sentir su corazón, su palpitación, por ejemplo? ¿Cómo usted, qué pasa en el estómago a lo mejor de algunos de ustedes? Algunos empiezan con un poco de contractura en la espalda, un dolor, o simplemente el hecho de mover los hombros para atrás como un dolor. Cuando nosotros estamos molestos, tenemos diferentes reacciones corporales, nos van dando indicadores chiquititos de lo que está pasando con nosotros. Entonces, mientras más podemos prestar atención a ese momento, más puedo revisar mi pensamiento. ¿Qué es lo que me está molestando? Porque algo está pasando. A lo mejor uno dice, es que me levanté, dicen, con el pie izquierdo, ¿eh? No sé, pues, el usuario igual, me levanté con el pie izquierdo, por lo tanto...
o justo el día está nublado, y pues todos los días martes 13 en alguno, siempre las cosas me salen mal, entonces me levanto con la actitud que todo se me cruzó el gato negro y qué sé yo, muchas cosas, estoy hablando como cosas cotidianas para ponernos ahí en un contexto. Entonces, ¿qué me genera una molestia? Una actitud, una palabra, la reacción que veo de alguien, algo que me molesta, alguna situación que sentí, a lo mejor dice el usuario que no se me atendió bien, que no me estaban prestando, qué sé yo, tantas cosas. Entonces, ¿cómo se manifiesta la molestia en ustedes? También tiene un sentir y una acción el usuario que está molesto. Generalmente la molestia la hacen conversando, ¿cierto? Ya vienen con una, ¿sabe qué, señorita? ¿Sabe? Vengo con una situación, estoy molesto. Las palabras lo expresan. Entonces, atención, o vengo complicado, no vengo muy feliz. Me está pasando tal cosa. Entonces ya la palabra a nosotros nos da un tenor en la conversación, ¿sí? Y nosotros también lo manifestamos. Cuando comienza, por ejemplo, una persona a exponer la situación, o deja que la molestia continúe, porque también la molestia puede pasar por quedarme callado y no decir las cosas, me aguanto nomás, dicen algunos, me lo guardo nomás, o dicen otros, me lo muerdo nomás, ¿cierto? Y ahí se queda, pero estaba avanzando. Entonces, pasa al siguiente proceso, ya dejó de ser una molestia. Uno, porque no la conversé, no lo dije, me lo guardé, o lo dije, pero estoy sintiendo que no me están escuchando o que no hay una intención de solución del problema, por lo tanto ya me empiezo a enojar. Y cuando ya me empiezo a enojar, empiezo ya a tener un tono mucho más firme, más fuerte en la conversación, no a los gritos, pero ya se me nota el tono un poco más grave en la conversación, marco más la voz, ya elevo los ojos un poco más altos y con esa figura de poder, para poder sentir esa grandeza, el cuerpo también, la disposición que tengo el cuerpo y que me va indicando que ya me empecé a incomodar, ¿cierto? Ya estoy enojado. Cuando me enojo, una de las problemáticas es que ya me empiezo a cerrar a escuchar a un otro, en ambas partes. ¿Le ha pasado? ¿Estado alguna vez enojado? Dice, no, me van a decir, yo no me enojo, yo dejo que las cosas pasen. Bueno, a lo mejor, ojalá que bueno que haya muchos así, pero la verdad que en algún momento de nuestra vida nosotros algo nos va a enojar, entonces obviamente pasamos por esta tendencia con el usuario. Cuando esto sigue avanzando desde el enojo, y ya empiezo a cerrar y empiezo a bloquear esta capacidad de escucha porque siento que no me estoy dando a entender, o la persona que me está escuchando realmente siento que no me está entendiendo, más me puedo molestar. Como la gente que dice las cosas, se las expliqué ya, ¿cierto? Se las expliqué una vez, ¿para qué se las tengo que repetir de nuevo? ¿Cierto? Etcétera. Paso a un siguiente nivel, que es el colérico, ¿ya? Y aquí ya hay una tensión mucho más fuerte. Aquí ya pueden haber gritos, aquí ya puede haber una situación de reacción corporal, me descontrolo, paso a estar en el modelo iracundo, y en el iracundo ya perdí la calma, pero totalmente. Cuando dice la gente ya perdió los estribos, ya está gritando, no deja hablar, no se calla, sigue, insiste, y cuando esta situación pasa más adelante, como nos te pasó, ¿no? Yo lo tengo muy clarito, ese ejemplo que tú nos diste en una sesión, la violencia, ¿cierto? El querer llegar lamentablemente hasta ya la agresión, y no solamente la agresión verbal, sino que física, y que es muy peligroso. O sea, los estados de manejo de una situación conflictiva son muy importantes conocerlas para poder ayudar y colaborar en el proceso a no excederse de una situación. Ahora, esto tiene que ver con autoconciencia y con autocontrol. En todo orden de cosas, como dicen ahí, ustedes podrán poner mucho de su parte, buscar, encaminar una conversación, que la persona que usted está atendiendo ojalá no llegue a un momento tan elevado. Tratar y revisar si en los procesos, si en los protocolos que tenemos nosotros de acción, al escuchar bien a esta persona, podemos llegar solamente hasta la molestia y ahí abrir el espacio de resolución. Si llegamos a ese nivel, maravilloso, porque ahí ya podemos estar en un tono mucho menos invasivo, ¿cierto? Pero sin embargo, si no es menos cierto, cuando ya se excede el tono de la conversación, podemos llegar a esos niveles. Así que es importante conocer cómo funciona el comportamiento humano y cómo procesa, para poder avanzar en un desarrollo y qué hacer
cuando ya llegan a niveles mucho más elevados y qué protocolos acciones ustedes tienen frente a ese tenor, para no esperar de que esto explote mal, sino que poder resolver antes de tiempo que esta situación realmente se vaya de pronto de las manos. La conducta del usuario, entonces, hay conductas que son visibles, es importante revisar las conductas para ver con qué reacciones están y poder ayudar a calmar los hábitos, sobre todo cuando vienen situaciones molestas. Las palabras, qué palabras dice, ¿cierto? ¿Cómo las dice? Los gestos, ¿cierto? La gesticulación de la cara, el tono de la cara, cómo viene, con la expresión facial, y obviamente el tono de voz que nos habla bastante bien de cómo está la persona, si molesta o no. También hay conductas que son reacciones no observables. Por ejemplo, lo que decía adelante yo, en el hecho de las conductas que nos permiten sentir qué está pasando con nuestro cuerpo. ¿Sí? Las palpitaciones, la tensión muscular, el sofoco, hay personas que le da escalofrío, hay personas que le transpiran las manos, por ejemplo, hay personas que se tocan la cabeza, como que esta cuestión no funciona y se tocan la cabeza. Entonces, hay diferentes situaciones. Después, también, ¿qué pensamos? Recordemos siempre esta otra partecita, ¿cierto? ¿Qué pensamos realmente de la situación? ¿Qué sentimientos tenemos? Aquí se nos habla mucho de un lado A y un lado B, de un cuadro de un lado A y un lado B. Uno es el lado B, lo que decimos, pero en el lado A está lo que realmente pensamos, ¿ya? Por ejemplo, por decir algo, pero nosotros le estamos diciendo eso. Señor, ¿cómo lo puedo facilitar si estoy tratando de entender su planteamiento? Pero por dentro estamos pasando con otras situaciones y ese otro pensamiento genera una emocionalidad. Y esto, acuérdense que todo lo que tiene que ver con el espejamiento y la emoción se nota. Sí, por eso hay que trabajar el pensamiento, es súper importante acá. Por ejemplo, sí, estamos escuchando y por la mente está, ¿qué se ha creído? ¿Qué se ha creído? A mí nadie me viene a tratar así por dentro, no se lo expreso, como dice, ¿cómo fue que dijo Jorge Ali? No me acuerdo si crearon a Jorge Ali, lo pienso pero no lo digo, una cosa así, ya, esto funciona así. Entonces, revisar mis pensamientos en los momentos de tensión para poder generar ese autocontrol. No sé si en algún momento alguien de ustedes ha podido leer o ha escuchado sobre la teoría de los 3 cerebros, que igual es interesante para poder conocer nuestra conducta y ayudarnos a conocer la conducta igual del usuario. Neocórtex, piensa, ¿cierto? En la primera versión está el cerebro reptiliano, como el proceso del nombre lo dice, el reptiliano. Ahí me dice música reproduciendo, ¿están sintiendo algo por ahí o no? ¿No? Ah, ya. Me parece una cosa rara y que no había salido nunca. Ya. En el reptiliano está ese momento del humano que es el instinto nomás. No la pienso, reacciono. Y que es bueno cuando hay un momento de alguna situación a lo mejor crítica, Dios no quiera un terremoto o algo por así, la tendencia no es pensarla, ¿cierto? Es salir a buscar soluciones, arrancar, proteger. Es natural el instinto de sobrevivencia. Y que es parte de algunas situaciones de nuestra vida. Lamentablemente, en algunos momentos, cuando hay una persona que está demasiado molesta y no razona, dicen algunos, ¿cierto? No razona, no está pensando en la lógica, se te está yendo de las casillas, está solamente en ese cerebro de instinto, como defenderse una situación que a lo mejor ni siquiera hay un ataque, pero ya lo formuló, ¿ya? En el límbico, estimado, está más en la zona de nuestro oído. Si usted ha escuchado por ahí en alguna ocasión, no estoy diciendo que los hombres no, que las mujeres sí, pero se escucha más de las mujeres, dímelo al oído, dime que soy linda, dime tal cosa, dímelo al oído, es porque la parte límbica, toda esta oxitocina, este sentimiento de bienestar está acá. Entonces, está relacionado con las emociones, con los sentimientos. Incluso se nos dice desde la atención al usuario de un tips por ahí, cuando uno tiene la oportunidad de hablar con alguien, siempre lo busque el lado derecho, generar la voz hacia el lado derecho porque va a escuchar mejor, una mayor escucha desde la parte más fisiológica y biológica,
¿ya? Son como antecedentes que nos da la psicología por ahí. El neocórtex es el cerebro pensante, es el cerebro que ya reflexiona, analiza, busca comprender una situación para desde ahí poder conversar, desde ahí poder atender, desde ahí poder buscar una solución. Van a depender muchas situaciones de nuestra vida de cómo nosotros reaccionamos o no en algún momento determinado, pero también, obviamente, las personas que ustedes vienen, que van a atender y que están atendiendo, vienen con inquietudes y que vienen con algunas actitudes de pronto aprendidas, adquiridas, algunas personas con muchas habilidades sociales, otras que no, y que es importante conocer para saber cómo yo puedo colaborar y contribuir en un proceso que es más emocional, o que es más pensante, o que tal vez es más instintivo, y trabajar y abordar una conversación desde ese lugar. Esto se los comento más que todo como para tener un poquito más de información respecto a estas teorías, y si usted en algún momento le interesa el tema, profundizarlo, conocer mejor conductas y qué sé yo, los pueda buscar. Sabemos que no todo hoy día está solamente en los libros, sino también hay muchos canales en YouTube que se hablan de estos temas, conferencias cortitas, y que les puede ayudar a avanzar en estas conversaciones. Bueno, la evolución de una situación conflictiva, con estos temas ya vamos a ir cerrando esta primera parte, no quiero que se me pase el tiempo de ustedes tampoco. Causas, siempre una conducta está asociada a una causa-efecto, y ahí viene el problema. La causa, por ejemplo, decíamos, falta de información, algún desacuerdo, un malentendido, algún error en la información o en un proceso, y el conflicto se genera desde el otro lado, ¿cierto?, con una crítica, con una censura, se sube el tono, y una respuesta mucho más intensa, contraargumentativa, ¿ya? Ahí está aplicada la defensa. Generalmente el usuario, cuando ya se enojó y se molesta, va a buscar argumentos y contraargumentos para poder defender su postura, su posición, y desde la postura y la posición, recordar, estimados, buscar lo clave ahí, cuál es la situación real, cuál es el dolor, para poder atender el problema. Algunas recomendaciones y sugerencias para cómo afrontar el conflicto: por ejemplo, enfocar el objetivo, recordemos esto, el enfoque, dónde está la problemática, qué es lo que se busca solucionar, más que el problema, dónde hay que prestar atención, solucionar el problema como ustedes lo han mencionado, y también buscar esta satisfacción de las necesidades y dentro de las expectativas que sean posibles cumplir o resolver. ¿Cómo lograrlo? Hay algunos tips también acá, algunas reglas básicas. No responder a la defensiva, y nosotros no elevar el tono de voz. El tono de voz medio nos ayuda a bajar la intensidad y que el otro igual baje la intensidad. Tal vez ustedes lo han aplicado en muchas ocasiones, yo la verdad que sí lo he aplicado. Me ha tocado trabajar con personas que están de pronto muy alteradas, muy molestas, y buscar canalizar, y yo regular mi voz, bajar el tono, hablar más suave, no tan lento, pero tampoco tan bajito para que no se moleste la persona, pero sí regular, y con la voz así como está más marcada. Ayuda mucho a afinar ese control. Ejercer, como dice, ejerce autocontrol sobre tus pensamientos, como lo veíamos delante, ya para hacer un resumen, nuestras emociones y nuestras conductas. Acordémonos de los ejercicios que hemos hecho. ¿Qué estoy pensando? Y a través de este pensamiento, ¿qué estoy sintiendo? Y esto, ¿cómo me hace actuar? Si mejoro mi pensamiento, lo reencuadro, como nos hablaba Nancy, también me va a ayudar a mejorar la emoción, y me va a ayudar a poder tener esa mejor atención para colaborar en ese proceso que es más conflictivo. Argumentar tus afirmaciones, ¿sí? Y utilizar datos concretos para corregir, ahí me acuerdo mucho, no me voy a olvidar, no, de tu intervención al usuario, ¿cierto? Porque necesariamente no siempre viene con la claridad de la información, y hay que también entregar argumentos desde el conocimiento para poder guiarlo en el proceso de esta atención. Cuando las personas, y lo veíamos en el primer módulo, ven que la persona que está al frente conoce el tema, se interesa por el tema y busca estos datos y muestra, mire, esto es, mire, revisa acá, veamos esto, lo otro, también ayuda mucho a bajar esa tensión. ¿Cómo responder entonces
de manera más efectiva y más asertiva, mostrar sincero interés por la solicitud. Nosotros veíamos que ustedes lo tienen muy incorporado, que son muy capaces de realmente de empatizar, por lo tanto eso no hay que inventarlo, eso lo traen de poder escuchar, con una actitud positiva. La actitud positiva nos abre posibilidades, comprensión, empatizar desde el dolor del otro, asertividad en la comunicación, cómo decimos las cosas, ¿cierto? En qué tono las decimos, aunque a veces puede ser una respuesta que no sea la mejor, pero influye mucho el cómo decimos. Nuestra iniciativa y proactividad, cuando nosotros vemos personas que están interesadas en, ya no está esto, veamos, a ver, en este momento esta información no la tengo incompleta, a lo mejor no la tengo incompleta, o sea, la voy a buscar para revisar cómo podemos apoyarle, cómo le podemos ayudar. Perfecto, apertura. Entonces saco el no y saco el pero. Si saco el no y saco el pero, ayuda muchísimo también a facilitar y abrir un proceso conversacional. La imagen positiva, la imagen desde uno, ¿cierto? También de que esto nos va a ir bien o vamos a buscar que nos vaya bien, nos va a ayudar y nos va a facilitar este proceso. Bien, hasta acá. ¿Cómo vamos? Voy a hacer un alto en el camino porque todavía nos queda una sesión más que vamos a estar atendiendo estas temáticas. ¿Cómo vamos hasta acá, estimadas y estimados, con la sesión de hoy? Les voy a invitar a reflexionar para ir preparando nuestro cierre y les voy a pedir que me comenten ahí en el chat y los que no vayan a hacerlo por el chat, a viva voz, 3 aprendizajes que ustedes sientan que han ido incorporando a través de este proceso o recuperando en esta sesión. Les voy a invitar ahí a exponerlo o a escribirlo. 3 aprendizajes que ustedes sientan que han ido, puede ser recopilando desde lo que ya tienen o de algunos otros elementos que ustedes consideren útiles en su proceso propio de aprendizaje. Ahí les doy un minutito entonces para escribirlo. Y después voy a recordar un poquito, les voy a contar de la prueba, quienes no lograron escuchar, cómo va a ser este tema, y el correo que nos enviaron para reforzar también esa situación y nos puedan contar si se acogió o no se acogió la solicitud. Ya, estimados, les dejo ahí un minutito para que puedan cerrar con 3 ideas, 3 aprendizajes o 3 elementos que ustedes consideren útiles en su proceso de aprendizaje en esta capacitación. Me está escribiendo Donaldo, así que a lo mejor parece que tiene alguna información. Ya, Elianita, esto, mayor atención, la importancia de escuchar, coloca María, muy bien. Eliana, la escucha activa. Muy bien. Reconocer, me dice por acá Matilde, los diferentes tipos de usuarios es clave para lograr una buena atención. Muy bien.
autocontrol, dice María también acá. Importante ese elemento. Perfecto. Ya, ahí les voy a ir leyendo sus chats. Voy a dejar de compartir para ya comenzar a hacer nuestro cierre en esta sesión y poder revisar, ¿cierto?, lo que nos queda. Y también me llegó una respuesta de acá de Donaldo. No sé si a ustedes les llegaría algún correíto, Noé, por ahí, si les habrán llegado algún correo de alguna confirmación, porque no solamente me escribió por WhatsApp, pero no tengo un correo. Brenda. ¿Sí? Sí, llegó un correo de la señora Ana Trigo que ¿Ya? indica que lamentablemente no es posible cambiar para mañana la clase del día jueves, puesto que hay 2 sucursales que tienen problema por falta de dotación de personal. Ya, perfecto. Ya. Perfecto. Bueno, para comentarles, entonces, en la última sesión, estimados, solamente va a ser la primera parte, ya que tiene que ver con temas de autocuidado. La primera parte de la capacitación, y la siguiente hora es una hora donde ustedes van a poder revisar la plataforma. Los que quieran hacer la prueba en ese momento la pueden hacer, pero yo solicité que ustedes les abran esa prueba durante más tiempo durante el día, porque cada sucursal también tiene sus propios cierres, me imagino, el jueves, porque es un día no menor distinto. Así que principalmente eso. ¿Ustedes cierran a la 1 o a las 12? ¿Cierran antes? ¿No trabajan todo el día igual? Ah, ya. Sí, todo el día. Todo el día igual. Ya. Entonces ahí vamos a resolver ese tema, o sea, por lo menos para que yo sepa que ustedes pueden ingresar después de ese horario y no tengan problema en rendir esa evaluación. De todas formas, les comento de que es una evaluación de preguntas breves y con respuestas de selección única. Solamente son 3 alternativas por pregunta y ustedes van a poder ahí contestarla. Yo creo que es una prueba que está diseñada para resolverla en 30 minutos como tope, pero ustedes ahí pueden usar el tiempo que necesitan. Así que principalmente eso. Ya, bueno, lo lamento harto, la verdad que quería ayudarles a facilitar ese proceso a ustedes. Había acomodado también mis horarios para que pudiese ser así. Sin embargo, bueno, ya esto es algo que no excede a nosotros, pasa de nuestras posibilidades, ya no de la voluntad de los demás, sino buscando el bien común. Así que eso vamos a buscar ese camino. Brenda, disculpa, una consulta. Sí, no. Me quedó una duda. Sí. Por lo que escuché, la primera parte del día jueves será terminar la clase, sí, el curso, sí, y después queda disponibilidad para la prueba. Sí. Si yo al terminar en la clase automáticamente me puedo conectar a la prueba o puedo dejar la prueba para posterior. Sí, yo pedí algo. Ya terminando el tema, yo quedo liberada entre comillas del curso. Sí, correcto, exactamente. Ya. Sí. Exacto, si tienen la posibilidad de rendirla al tiro, ellas se quedan, como no es larga, pueden ya terminar, entre comillas, como dices tú, esa primera parte del curso. Sí, exactamente. Y yo voy a estar ahí, yo voy a estar durante toda esa hora de la sesión para si alguien tiene dudas de alguna pregunta, voy a estar ahí atenta a ustedes. No es que hagan solamente la clase y me vaya y le diga ya, ahora pueden hacer la prueba, sino voy a estar ahí todo el rato, ahí me preguntan nomás, ay, que no me queda clara esta pregunta, y no hay problema. Brenda, sí, y por el favor. PowerPoint que tú utilizaste con nosotros, tú lo puedes hacer llegar a nuestro correo, nosotros tenemos acceso a él, las imágenes que no...
las imágenes. Pasando los módulos. Ya, eso también tengo que preguntarlo para ver cómo funciona la capacitadora con el material, porque ese material es de mi propia elaboración, entonces ahí voy a preguntarles cómo ellos lo desarrollan. Yo no tengo ningún problema en compartir mi material, de ninguna manera, todo lo contrario, para eso está. Así que lo voy a dejar aquí para preguntarle al Aldo eso, cómo trabaja. Perfecto, ahí lo voy a anotar, Nancy. Excelente. Gracias. Ya, a ti. No sé si hay alguien más que tenga alguna duda hasta acá para ir ya haciendo el cierre y ustedes puedan cerrar sus cajas y todo su proceso, los que están sobre todo en la sucursal, cerrando. No sé si queda alguna consulta aún o estamos ok. Ahí voy a esperar. Parece que no, parece que estamos. Bien, quiero agradecerles como siempre todo este espacio de aprendizaje juntas. Vamos a ir ya cerrando nuestra actividad esta semana. Les deseo, como siempre, una muy buena retorno a sus casas. Si los que estén en su casa, disfrutar el tiempo con sus familias y ustedes mismos. Y nos encontramos ya en la última patita de esta capacitación. Cuídense mucho y nos veremos prontito. Que se encuentren muy bien. Igual, chao. Gracias, chao. Chao. Brenda, muchas gracias. A ustedes, como siempre. Chao, gracias. Chao, chao, Miguel. Muchas gracias. De nada, a ustedes.